lo que es más grande. Pero es que esto lo que estoy en la presentación, lo que no va a ver es esto. Bueno, muy buenas noches para todos, deseándoles una maravillosa noche. Gracias a todos por conectarse en este espacio que hemos llamado Acá Talks, que son espacios donde compartimos contenidos de bienestar, contenidos desde la visión integral que ofrecemos desde Acá Health. Las personas que no nos conocen, Acá Health es una solución integral, es la solución integral de salud y bienestar que le permite a las personas sensibilizarse, adquirir conocimiento sobre ese bienestar integral, cómo llegar a tener un estilo de vida saludable. Y nosotros como equipo interdisciplinario ofrecemos acceso a médicos integrativos y funcionales, ofrecemos acceso a psicólogos, neuropsicólogos y health coach, expertos en mente y emociones y autoconocimiento. Brindamos acceso a nutricionistas funcionales y a profesionales en actividad física consciente. Porque entendemos y reforzamos el concepto de salud de la OMS, que salud no es la ausencia de enfermedad, sino la conexión consciente del cuerpo, la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Cuando conectamos conscientemente esas dimensiones, estamos en salud. Entonces, gracias por estar aquí presentes. Hoy, esta noche, tenemos unos invitados muy especiales. Son unos invitados con los cuales pues, hemos venido de alguna otra manera conectando desde el propósito. Ya se los presento. Y hoy vamos a hablar sobre desbloquea tu potencial, el poder transformador de los caballos. María Isabel, Jaime, gracias por estar aquí, gracias por unirse a este espacio, gracias por conectar desde el propósito esa intención de brindar bienestar a la comunidad y que cada vez más personas tengan y conecten con su ser para poder llevar esa vida, ¿no? Ese estilo de vida saludable. Entonces, este es el tema del día de hoy. Y adicionalmente voy a contarles quiénes son nuestros invitados. Nuestros invitados, pues es, como les decía, María Isabel Villegas, es psicóloga especialista en comunicación organizacional, con un diplomado en habilidades gerenciales. María Isabel, adicional de ser psicóloga especialista, también tiene habilidades en diplomado en habilidades gerenciales y entrenamiento con equipos de liderazgo juvenil y desarrollo de habilidades en el manejo de grupos juveniles. Asimismo, pues tiene una gran experiencia en procesos de desarrollo gerencial con énfasis en liderazgo y cohesión de equipos. Y pues hace 15 años es socia y consultora de SMI Consultores y pues tiene unas certificaciones que avalan toda su trayectoria, ¿no? Es coach de equipos, también trabaja con el coaching con caballos, con terapias de caballos a nivel avanzado, coherencia cardíaca con caballos, constelaciones sistémicas con caballos y formación en educación emocional con caballos. Como ven, su especialidad y la especialidad de Jaime son el trabajar y el entregar desde esa experiencia y ese conocimiento a través de un animal hermoso y poderoso que son los caballos. Y ahorita nos van a contar por qué, porque ese poder que tienen. Ahora bien, su esposo, Jaime Mesa Ángel, especialista equino y entrenador, domador y criador de caballos desde el 92, lleva 33 años en esta labor, conoce y vive y yo digo, respira con conexión con los caballos, la sensibilidad innata. Evidentemente los dos como pareja también pues tienen ese poder hermoso. Y Jaime Mesa tiene unas certificaciones también, como les mencionaba, con coaching en caballos y pues nivel avanzado. Los dos se especializaron en España, en coherencia cardíaca con caballos y también en constelaciones, ¿no? Entonces, María Isabel,
Jaime, muchas gracias por este espacio. Bueno, yo los voy a dejar en muy buenas manos a todos para que comiencen con esta hermosa tertulia, porque va a ser un tema de compartir y compartir de la experiencia y el conocimiento que tienen estos dos seres maravillosos. Entonces, un momentico aquí, voy a proyectarlos, voy a proyectar la presentación para arrancar con el tema. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, María Isabel y Jaime. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para nosotros es un honor poder estar aquí con Aca Health, haciendo parte de este equipo, de esta alianza, y también poder hablar de los caballos, que para nosotros es en este momento nuestra pasión, nuestra vida, nuestro propósito, y como darle su lugar en en el momento que estamos viviendo y en todo lo que significa trabajar con caballos, los beneficios que podemos tener al trabajar con caballos. Bueno, mi nombre es Jaime Mesa y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a dar una charla bien amplia sobre qué hace el caballo por nosotros, cómo colabora con nosotros, cómo tiene una voluntad incansable en percibir nuestras emociones y podernos guiar de una manera coherente en una vida muy segura y certera para echar para adelante. Pues pasamos, siguiente. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con caballos? Digamos que ese es como el enfoque de esta charla, porque realmente es lo que menos se conoce y cómo podemos aprovecharlos a ellos o cómo nos brindan todos sus beneficios. Entonces, Jaime va a empezar hablando sobre las características de los caballos. Dale. Corazón. La comunicación entre todos los seres vivos inicialmente es la parte energética. Todos nos conectamos energéticamente. ¿Cómo es el tema de la comunicación energética del humano con el caballo? Resulta que cuando la esposa de uno queda embarazada, uno la lleva al médico, el médico le hace una ecografía. En la ecografía hay un televisor en la cual miden el tamaño del corazón, el médico te dice el tamaño de su niño es correcto y su frecuencia cardíaca es correcta, su niño viene bien. El aparato que marca la frecuencia cardíaca se llama electrocardiograma. El electrocardiograma que mide una señal electromagnética, ¿correcto? ¿Por qué es tan importante la señal electromagnética? Porque resulta que todo ser humano es capaz de emanar una energía electromagnética desde la punta de sus dedos a la punta de sus dedos. Eso, cada humano tiene un corazón del tamaño de su puño, ¿sí? Entonces, este corazón mío es capaz de emanar esta energía a lo que yo tengo de la punta de mis dedos a la punta de mis dedos. ¿Por qué es tan relevante la emanación de la energía? Porque el caballo tiene un corazón 5 veces más grande que el de un humano. Un caballo tiene un corazón más o menos así. Por ende, su capacidad de emanar energía es 5 veces mayor. ¿Qué es lo que pasa con la energía mayor? La energía mayor lo que hace es que atrae la energía más chica porque es una señal electromagnética. Entonces es un imán mayor, es un magnetismo mayor cuando viene del caballo. Entonces, lo que hace esa energía mayor es atraer la energía más chica, que en este caso sería la nuestra, y decimos que se regula porque el caballo vive en unas emociones armoniosas, el caballo vive en emociones elevadas. Un caballo, a no ser de que esté asustado, en su estado natural, el potrero, por ejemplo, el caballo vive en la triple A. Un caballo vive en amor, alegría y agradecimiento. Mientras no le falte al caballo comida, agua y sal
y la libertad, el caballo es feliz. El caballo no necesita nada más para vivir. No necesita una pesebrera para la lluvia, no necesita nada de esas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, esa comunicación electromagnética lo que hace es que es la conexión primaria. Entonces, ahora segundo, Jaime, ¿por qué con caballos? ¿Cierto? Sí, ya sabemos que tienen una conexión energética por un corazón mucho más grande, pero ¿y por qué con caballos? Entonces, ¿por qué con caballos? Tiene que ver porque el caballo era un animal de presa, un animal depredado. Y como el caballo es un animal que no tiene herramientas de ataque, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene cachos para pelear, no tiene veneno para expeler. El caballo es un animal manso por naturaleza. En ese orden de ideas, lo que hace un caballo es que nunca confronta. Ante el peligro, el caballo huye. Entonces, eso nos da la posibilidad de entender que el caballo simplemente él percibe el peligro y él se aparta, ¿sí? Entonces, el caballo para evolucionar, ¿el qué tuvo que hacer? El caballo tuvo que desarrollar sus sentidos. El caballo uno de los sentidos que desarrolló inmensamente fue la audición. Nosotros los humanos oímos hasta vibraciones de 20 kilohertz. El caballo es capaz de escuchar hasta 33.5 kilohertz, ¿correcto? O sea que el caballo escucha casi que el doble. Un caballo a 2 kilómetros de distancia, o 3, dicen que hasta 5, pero pues 2 o 3 ya es bastante. Lo que pasa es que el viento va trayendo las ondas sonoras. Entonces el caballo tiene algo muy en particular, que sus orejas siempre están en movimiento. Ese es su radar de conexión con el externo, ¿no? Entonces, eso es lo que le permitió al caballo estar en alerta y en modo huida para que no fuera depredado. Otro de los órganos que desarrolló enormemente el caballo fue la vista. El caballo, a diferencia de nosotros los humanos, nosotros vemos en imágenes por segundo lineal, los caballos también. La diferencia existe es en que un segundo lineal, ¿qué quiere decir? Es como la cartillita cuando éramos niños, que uno le daba vuelta y la figurita corría y la veía uno como una película. Así ve el ser humano. Nosotros alcanzamos a ver hasta 15 imágenes por segundo. El caballo alcanza a ver hasta 28. O sea, literalmente un caballo alcanza a ver casi el doble que un humano. ¿Correcto? Entonces, por eso es que el borrachito de la cabalgata lo trae el caballo. Porque el caballo vio el camino casi 2 veces. ¿Correcto? Entonces, y su visión nocturna y diurna es igual. El caballo, los que han montado a caballo de noche o con neblina, que uno no ve ni al vecino, y el caballo camina normal, él es capaz de caminar normal, es porque él sí está bien, ¿correcto? Entonces, eso es bien importante en la parte visual del caballo en la evolución. Otro de los órganos que se desarrolló inmenso fue lo que es la sensibilidad de la piel, el tacto del caballo. El caballo se le posa una mosca que pesa 1 microgramo y él coge la piel y la mueve y se la quita de encima. Eso nos hace saber que los caballos son hipersensibles, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos en el caballo un ser demasiado evolucionado en la percepción de muchos aspectos, ¿sí? Tanto el visual como el auditivo, como en el sensorial, ¿vale? También el caballo tiene un olfato bastante prominente, que también le ayuda harto. Algo que yo me encanta decirle a la gente, como por cultura general también, es que el caballo tiene en el hocico unos pelos largos. Esos pelos son como sus antenas. Los árabes dicen, toma agua donde toma tu caballo.
¿Por qué? Porque en épocas de guerra se envenenan los pozos para que el enemigo no llegue o para ganarle al enemigo. ¿Ellos qué hacen? Ellos dejan que el caballo meta los pelos en el agua y el caballo con esos sensores toca el agua y él sabe si toma o no toma. Si el caballo no toma, ellos siguen. Si el caballo toma, se bajan, llenan, reabastecen agua y hasta se bañan o lo que les toca. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que los caballos tienen todos esos atributos y otra cosa bien importante es que los caballos viven en presente. ¿Qué quiere decir que los caballos viven en presente? Los caballos comen entre 18 y 21 o 22 horas al día. O sea, un caballo se la pasa literalmente comiendo. Por eso es tan importante no encerrar el caballo, porque el caballo cuando se encierra generalmente le dejan hacer muchos ayunos. Hoy en día eso ha mejorado bastante, la gente ya se preocupa de meter una paca de heno para que coma a voluntad, para que no cojan tanto estrés. Pero el caballo es algo bien importante para él, que es la libertad, ¿sí? Entonces, el caballo, en ese orden de ideas, él, en el vivir en el aquí y en el ahora, las 2 o 3 horas que un caballo descansa, el caballo no hace un sueño profundo como un humano que coge y se acostó a dormir. No, el caballo hace como un subsueño, como una meditación, diríamos así, pero siempre inconsciente, porque el caballo vive alerta las 24 horas del día para no ser depredado. Entonces el caballo realmente en ese tiempo que él descansa, él está pendiente de estar activo, lúcido para poder correr y para poder enfrentar cualquier peligro. Entonces eso lo hace mantenerse en presente. De ese presente, a diferencia de nosotros los humanos, que nosotros los humanos, de nuestro 100% del tiempo, solamente el 5% de nuestro tiempo estamos aquí y ahora, en presente. El otro 95% nosotros andamos en el subconsciente, en ese piloto automático. Que ese piloto automático lo que hace es que los humanos pensamos mucho. Entonces, si yo pienso en el futuro, me da ansiedad. Si pienso en el pasado, me deprimo. ¿Y por qué digo que ansiedad o depresión? Porque generalmente cuando estás pensando mucho en el futuro o en el pasado, tú no piensas las cosas bonitas de tu vida, tú piensas las cosas que te sacan de tu entorno. Por eso no eres capaz de vivir aquí y ahora. Porque vivir en el presente es vivir en amor, alegría y agradecimiento. En cambio, cuando uno está tirando para adelante o para atrás, pues se le complica un poquito la vuelta. Hay algo importante y es que el caballo no tiene como nosotros la mente como tal. Por eso lo deja vivir en presente, porque nosotros ese frontal que tenemos los humanos, que se llama la mente, es la que nos juega la pasada de desequilibrarnos del futuro, del presente, que es la realidad de lo que existe. El futuro no se sabe y el pasado ya pasó también. Entonces lo que nos ayudan los caballos es, en esa presencialidad que viven, es darnos la oportunidad de, mediante su lenguaje corporal, expresar qué está pasando aquí y ahora con la persona que está haciendo la terapia. La otra. La siguiente, por favor. Hay algo yo quiero complementar y es que realmente el caballo en esa presencialidad es un maestro para nosotros, para que nos enseña cómo vivir en ese presente. O sea, claro, a él, como dice Jaime, a él le queda fácil porque él no tiene la mente que se puede ir al futuro o al pasado, sino que él siempre vive que es un tema que ahora vamos a ver, en coherencia cardíaca o en armonía, a menos de que él sienta peligro, pero de resto él siempre está en esa armonía, que es lo que nos permite a nosotros, por eso cuando el corazón de él es más grande y nos atrae, nos regula, por eso es que se dice que los caballos son sanadores per se, porque el hecho de estar en presencia de los caballos nos regulan, pero nos regulan
a esa armonía en la que ellos viven, o sea, nos balancean, nos equilibran todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, con las emociones, con lo que pensamos, con lo que pasa fisiológicamente. Entonces, cuando una persona está, digamos, en un hospital, y por eso los llevan a hospitales y a clínicas, aquí en Cali ya los han llevado, la persona en presencia del caballo se ha visto pues científicamente que la persona se recupera más rápidamente porque entra en esa armonía y digamos que toda la energía se va a la recuperación del cuerpo. Entonces ellos son, por el simple hecho de ser caballos, son sanadores. ¿Sí? Súper. Vamos a hablar de la relación personas-caballos y me gustaría empezar por el cerebro humano, porque el cerebro vive en presente. Eso que les hablaba ahora del futuro o el pasado es muy importante porque el cerebro de todos nosotros se cree lo que está pensando, lo recrea en presente. Entonces eso lo que hace es que si la persona está pensando en negativo, pues el cerebro vive en negativo. Por eso es tan importante uno el día a día amanecer y después irse a acostar en agradecimiento, en una actitud muy positiva para que tu cerebro recree una función positiva. ¿Sí? Para diagramar el cerebro con respecto, por ejemplo, a las constelaciones familiares, por decir algo, el cerebro, en esa presencialidad que vivimos, el cerebro lo que hace es que para recrearlo fácil, yo lo voy a hacer como si fuera el cerebro, como si fuera un armario, ¿cierto? Entonces el armario es el que acumula todas las emociones. ¿Qué es lo que pasa con las emociones? Que las emociones, el niño generalmente de los 0 a los 7 años no tiene filtro de nada, él chupa directo. Y entonces ese niño lo que le pasa es que esas emociones, él es egocéntrico, el niño quiere vivir bien, él todo lo que le está pasando, él coge las emociones buenas de alegría, de agradecimiento, de amor, las deja acá arriba. Pero esas emociones que al niño le perturban, el dolor, el maltrato y ese tipo de cosas, el niño las pone bien abajo en la gaveta donde nunca se vuelva a acordar. De hecho, se le olvida, ¿sí? Porque el niño, como quiere vivir bien, él solo quiere salir a jugar con los amigos, entonces él olvida eso. ¿Qué es lo que pasa con esas emociones? Que ya de los 7 a los 14 años, el niño ya con conciencia, entonces él sigue percibiendo hasta que llega a los 14 años. En los 14 años el niño ya se revela y entra en la adolescencia, porque tiene mucho que discernir de 14 años de aprendizaje, lo bueno, lo regular y lo malo. Entonces ahí se va hasta los 21. En teoría, a los 21 ya tiene un carácter, ya tiene un uso de razón, ya tiene una formación, ya su cerebro ya se formó completamente y debería estar preparado para enfrentarse a una vida completa. ¿Qué pasa? Que muchos no lo logramos, realmente hasta la mayoría. Llegamos a los 30, a los 40, a los 50 y a algunos se nos fue la vida y no pasó nada y no lo resolvimos. De lo que se trata, de lo que hacemos con los caballos, es que hagamos conciencia. Generalmente son las emociones del niño de los 0 a los 7 años que son las que nos hacen ese daño porque están muy, muy enterradas donde nunca las volvemos a ver. En cualquier momento de la etapa de la vida, vemos una película, observamos un papá, si yo fui, en mi caso, si fuera maltratado, entonces el maltrato que observo de un papá con un niño te aviva esa huella tuya y ahí es donde empieza el malestar tuyo a pensar o a sentir a veces, ya es dolor de algo que se te despertó y tú no sabes por qué es. En algunas ocasiones dices, pero si yo lo tengo todo, yo tengo el amor con mi esposa, tengo mis hijos espectaculares, vivo bien, tengo dinero suficiente, pero tengo un vacío, me siento tan mal.
pero es porque, ¿y eso desde cuándo te pasa? No, llevo 6 meses como raro. Pues se le activó una huella y él no se ha dado cuenta todavía que está activada, y entonces esa huellita hay que bregar a trabajarla. Como para diagramar esto, como si fuera un carro, uno cuando prende su carro, uno abre el switch, se prenden todos los bombillos, y ya cuando da el start se apagan todos los bombillos. Entonces uno observa que el carro está bien porque todo se apagó. Entonces, por ejemplo, vamos para el Cabay y en el kilómetro Saladito prendió el bombillo amarillo. Y entonces el bombillo amarillo yo voy, leo y dice motor. Entonces tengo 2 opciones. O paro a mirar el motor o yo sigo porque tengo afán de llegar al Cabay. Pero resulta de que ya cuando llego al kilómetro 18, en el kilómetro 18 se me presentó un bombillo rojo. Ese bombillo voy, miro y dice motor otra vez. O sigo o le paro bolas al motor. Pero resulta que no, yo tengo afán y cuando llegue a Cali lo reviso. Pues a los 5 minutos empezó a temblar el carro y se apagó. Entonces llega el mecánico en la grúa, en la cosa, y le dice, venga, que usted no le aparecieron unos bombillos allí, uno rojo y antes de eso un amarillo. Pues sí, pero tenía afán. Pues le cuento que fundió la máquina. Entonces, ¿qué quiere decir eso en un humano? Pues lo mismo. Lo que pasa es que cuando se me abre una huella, llámese que me puede dar de pronto el pensamiento negativo que arranca para adelante o arranca para atrás, ¿cierto? Ansiedad o la depresión, o un dolor, de esos dolores que nadie sabe, o un síntoma de dolor que la gente dice, va al médico y le hacen todos los exámenes y lo chequean por toda parte y el médico le dice, usted está bien. Entonces, ¿qué tengo, médico? Pues usted lo que tiene es una fibromialgia. ¿Y eso qué es? Pues eso nadie sabe, pero eso viene del estrés. Pero realmente no te tienen que dar un calmante para quitarte el estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento en que se me prendió el bombillo amarillo o me dio ese dolor y no se sabe qué es una emoción que se ha despertado en mí y que tengo que ir a tratarla. Desafortunadamente, antes no había conocimiento de que las emociones dolían, que las emociones se manifestaban en pensamientos negativos o con fuerza. Antes era todo de la mente y estaba separado la emoción del cerebro. Ahora ya Marian Rojas Estapé, que es una neuropsiquiatra, en sus investigaciones españolas, en sus investigaciones ella ya puede, a ciencia cierta, científicamente está comprobado que las emociones, el 80% de tus emociones entran vía intestino y vía corazón. Entonces realmente es una parte fundamental en el ser humano, que es que somos pura emocionalidad. Tenemos un cerebro que es el que dice qué está pasando con la emoción. Si tengo las mariposas en el corazón, el cerebro dice te enamoraste. O si tengo un susto horrible en el estómago, el cerebro te dice usted lo que tiene es un miedo horrible. Pero primero habla el cuerpo antes de la mente. Entonces de lo que se trata, y Cabay, es de que vamos a la emoción, que vamos al principio donde comienzan los problemas para poder solucionar positivamente algo que nos está perturbando. Y una cosita ahí importante es que esa emoción, toda emoción la manifestamos en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo no miente y eso es ahora más, pero digamos que eso es lo que percibe el caballo, ¿sí? Cuando nosotros estamos con nuestro corazón, digamos que el corazón también está expresando lo que estamos sintiendo, está integrado, o sea, todo nos pasa aquí en este cuerpo, o sea, pensamos y se manifiesta de alguna manera, las emociones las estamos expresando siempre con nuestro cuerpo, por eso es que muchas veces cuando la persona está hablando, que ya vamos para ese tema, uno dice, ¿será que le creo o no le creo? Porque tenemos que ser coherentes cuando hablamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que el caballo percibe. El caballo nos percibe en nuestra esencia y eso nos lo muestra
cuando estamos en sesión nos lo demuestra con su lenguaje corporal. Él se expresa, se vuelve como un espejo de nuestras emociones y sentimientos. Eso es bien importante porque en el tema de la comunicación, de la charla que están recibiendo, solamente el 8% de la charla es verbal. El otro 92% es pura corporalidad. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿somos pura corporalidad? Sí, es que somos pura corporalidad. El lenguaje corporal es el único que no miente. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, pues, la mayor parte del tiempo hablamos mucho y con lo que hacemos se nos ve que no es porque darle bien al uno o al otro, o porque yo no quiero ir a la reunión, pero le digo a fulanito, le miento, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo no quiero desencajar. Y el lenguaje corporal se siente. La gente dice, no, este no quiso venir o cualquier cosa, porque mi lenguaje, así yo se lo exprese, la persona se da cuenta de que algo le incomodó. O un ejemplo básico es cuando uno dice, ¿cómo te fue anoche en la reunión? Y uno dice, estuvo buenísimo, ¿sí? Y la cabeza está diciendo que no, mi ceño se frunce. Entonces realmente, y el tono de voz también cambia, que eso también es importante. Entonces, digamos que algo que es clave es estar más atentos a lo que dice el cuerpo de la persona, a que estamos entablando un diálogo o una comunicación, pues tiene que haber una escucha empática, y la escucha empática es de verdad yo mirar el contexto de la persona, no solamente las palabras, sino que, sí, como tú dices, vale más una imagen que 1000 palabras, o sea, realmente las imágenes son más potentes y ahí es donde estamos de verdad en la esencia de la persona, o sea, es lo que la persona es, ¿sí? Y aquí es bien importante el tema de la comunicación, es porque también el caballo nos ve en high definition. El caballo nos percibe la energía, el caballo nos escucha cuando estamos hablando y yo estoy, por ejemplo, en la constelación, la persona puede identificar un caballo que es él, el otro caballo es papá, el otro es mamá, el otro puede ser un síntoma, lo que sea, hay 6 caballos para trabajar. En el momento en que yo señalo al caballo, le estoy mandando una señal, ¿sí? Porque estoy poniéndome atención en él. Mi palabra también es, ese soy yo. Entonces, es una energía de onda que también es energía, una señal de onda que es energía. También mi visión lo está apuntando a él, y entonces yo le estoy cargando a él que ese soy yo, y esa es otra señal fotónica de luz que también es energía. Y también con mi lenguaje corporal, yo lo estoy señalando que también le estoy mandando energía. Entonces, eso yo le llamo high definition, el caballo nos ve completico. Entonces, eso es bien importante porque en todo eso que yo estoy haciendo, decretándolo en él, el caballo me está leyendo a mí todo mi lenguaje corporal, con la sensibilidad que tienen, me lee mis emociones, y por eso es que ellos con su lenguaje corporal pueden interpretar lo que están haciendo. Porque una vez yo les cargo esas señales electromagnéticas, el caballo ya sabe lo que tiene que hacer. Eso es increíble, esto hay que vivirlo para sentirlo, pero es verdad. Él responde a nuestra energía y nos la muestra, ¿sí? Es como que él reacciona y como es tan grande y vive en ese presente, ese es su, digamos que su regalo que nos da a mostrarnos qué es lo que nosotros estamos sintiendo, que muchas veces nos cuesta trabajo, porque culturalmente o a nivel de educación no nos han enseñado mucho a conectarnos con nuestra emoción, sino vivimos mucho desde la parte mental, desde la parte racional, desde las normas, desde el horario, de lo que estemos trabajando. Y realmente esas emociones también a veces nos han dicho, no sienta las emociones, no sienta tristeza, no sienta rabia o no sienta dolor.
y realmente las emociones no son buenas ni malas, son necesarias, es algo inherente al ser humano. Ya cómo las gestionamos es, digamos, lo que hace la diferencia. Párese, chino. Y usted viene adolorido, llorando. O cuando el niño se cae y le dice, no dolió, no pasó nada. Y le dice, pues claro que sí pasó, o sea, me caí y me dolió. Entonces, el punto es que pudiera, o sea, hacer un ejercicio de pensar varias veces al día, o sea, hacernos la pregunta de, ¿qué estoy sintiendo? Estoy en el trabajo, ¿cómo me levanto? ¿Cómo me siento? ¿Con qué emoción voy a empezar el día? ¿Con qué emoción quiero también ayudarme a sentir? Porque uno puede organizar sus emociones, o sea, puede gestionarlas y decir, bueno, venga, voy a estar con una actitud positiva, mi decisión de vida es estar alegre. Pues hay cosas que no son perfectas, pero puedo estar alegre, puedo tener buena disposición. Entonces es clave como que aprendamos todos a estar más conectados con esa emoción. Y aquí viene un tema importante que es los hemisferios cerebrales y la coherencia cardíaca. Cuando nosotros nacemos, el hemisferio derecho es el primer hemisferio que se forma. Entonces, en ese hemisferio derecho del cerebro quedan grabadas todas las emociones de niño que Jaime dice que uno guarda así como en la gaveta del cerebro porque no quiere acordarse de ellas. Y esas emociones en ese hemisferio derecho quedan, digamos, las huellas a nivel físico, ¿sí? Después, lo estoy poniendo pues contado de esa manera, se forma el hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo se vuelve muy dominante porque es el racional, el lógico, el matemático, el del lenguaje, el de las normas, ¿sí? En el que funcionamos normalmente el 95% del tiempo. Entonces se vuelve tan dominante que muchas veces, y dependiendo de lo que hayamos estudiado o nuestra forma de ser, pues a veces nos volvemos tan lógicos de que no le damos cabida a esas emociones que es ese hemisferio derecho. Entonces se vuelve tan dominante que es como que solamente trabajamos desde ese hemisferio. Lo importante y lo que nos ayudan los caballos es a que logremos integrar o que haya un mayor flujo de información entre los dos hemisferios. Y eso se logra gracias a la coherencia cardíaca, que es como los caballos viven, ¿sí? O sea, el caballo vive en ese presente, vive en esa coherencia porque él siempre está en presente, o sea, está bien, está en armonía. Y a nosotros sí nos cuesta trabajo porque estamos a veces pensando en el pasado, pensando en el futuro, y el cerebro de todo modo siempre está en presente y nuestro cuerpo siempre está hablando en presente. Entonces, si yo estoy acordándome de algo pues trágico que sucedió hace 5 años, en mi cuerpo se va a manifestar ese dolor o eso que yo sentí, porque ese es el presente del cerebro, ¿sí? Entonces, el caballo nos enseña a vivir en esa coherencia cardíaca, a vivir en esa armonía. Y nosotros, cuando no estamos en sesión, también podemos aprender a vivir en esa coherencia cardíaca. Entonces vamos a profundizar un poquito. La siguiente. Vamos con listo. Entonces, hay un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath Institute, que es el que ha hecho todas las investigaciones sobre la coherencia cardíaca. ¿Cómo podemos entrar en coherencia cardíaca? Claro, cuando estamos con caballos es muy fácil porque la sola presencia de ellos digamos que nos introducen, nos armonizan y entramos en coherencia cardíaca, ¿sí? Por eso, digamos aquí algo más es que cuando llegamos a sesión, la persona llega a una sesión a trabajar con caballos, muchas veces nos pasa mucho que la persona empieza a llorar o se le salen las lágrimas. Simplemente son esas emociones reprimidas que tenía como encerradas en ese hemisferio derecho
que cuando está con la presencia de los caballos se abre y como que empiezan a salir, porque esa es la función del caballo, como que el caballo nos logra armonizar para que haya ese flujo de información y podamos sanar, ¿sí? Entonces, ¿qué es coherencia cardíaca? Digamos que es cuando el corazón, la mente, las emociones y el cuerpo funcionan en sincronía. O sea, hay armonía en lo que está pasando en todo en nuestro cuerpo, ¿sí? La coherencia cardíaca, digamos que, ¿por qué es tan importante? El centro es el corazón y cuando estamos en coherencia cardíaca, la coherencia regula el 90% del cuerpo, que regula el sistema nervioso autónomo. O sea, el sistema nervioso autónomo, hay dos ramas que salen de aquí cerca del corazón. Entonces, cuando entramos nosotros en coherencia cardíaca, que ahora ya vamos a hacer un ejercicio, pues podemos armonizar el 90% del cuerpo. Eso es una maravilla. O sea, realmente, Jaime hablaba de una neuropsiquiatra, Marian Rojas Estapé. Ella dice que cuando todos en algún momento hemos tenido un momento de miedo intenso o de rabia, o digamos que está disparado el cortisol en el cuerpo se demora entre 4 y 5 horas en regularse y equilibrarse, siempre y cuando no vuelva a haber otro evento, ¿sí? Por eso, digamos que se dice que ese estrés es cuando yo vivo de evento en evento, o el cerebro le estoy mandando todo el tiempo mensaje de que tiene que estar alerta, qué miedo, qué va a pasar mañana, sí, y siempre estoy en ese miedo, pues está generando un estrés en mi cuerpo que se empieza a volver ya dañino. O sea, cuando pasa los límites, pues empieza a afectarnos de alguna manera, ¿sí? ¿Qué incluye la coherencia cardíaca? Incluye la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, el sistema inmunológico, el sistema hormonal o el sueño. Entonces, realmente, si aprendemos a vivir en coherencia cardíaca o a tener muchos momentos en el día de coherencia cardíaca, pues vamos a vivir en mayor armonía, en mayor bienestar. O sea, le enseñamos a nuestro cuerpo a estar en esa armonía, en ese bienestar, que es lo que nos merecemos, ¿sí? Pasemos a la otra. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy corto, 3 minuticos, para que todos sintamos qué es entrar en coherencia cardíaca. Esto nos gusta, nosotros lo hacemos normalmente cuando las personas llegan a ICABAI y van a hacer una constelación o un coaching. Nos gusta hacer este ejercicio para que la persona entre en sincronía a la sesión, como que diga, ya, entro en coherencia cardíaca, no solamente esperar a que el caballo lo regule, sino que realmente él también se lleve esta herramienta y se las vamos a dejar porque es muy, muy potente. O sea, es algo que podemos hacer 5 minutos, 10 minutos, a cualquier hora del día. Si cada persona hace un tipo de respiración, todas sirven, pero esta realmente es muy poderosa. Entonces, es el primer paso, la más sencilla es hacerlo en 3 pasos. El primer paso es cerrar los ojos, si quieren lo pueden hacer, y hacer conciencia de la respiración. O primero la explico y después la hacemos 3 minuticos. Entonces yo empiezo a inhalar por la nariz, siempre por la nariz, inhalo por la nariz, exhalo por la nariz, haciendo conciencia de cómo entra el aire por la nariz. Y algo que ayuda es yo empiezo a contar cada vez que inhalo. Entonces empiezo a contar, voy inhalando, si llego hasta 5, hasta 8, hasta 10, hasta el número que sea cómodo para cada persona, ese mismo sea el número que exhalo. ¿Qué es lo que hace eso? Es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca va cogiendo un patrón uniforme. Entonces, el hecho de yo empezar a coger un patrón uniforme, ya estoy entrando en coherencia cardíaca y ya estoy organizando toda mi parte sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos 3 o 4 veces
Si uno piensa en 5 cosas al tiempo, esto no es de poner la mente en blanco, nada, es concentrarse en la respiración. La respiración es algo que hacemos inconsciente, pero cuando lo hacemos consciente nos empieza a poner en el presente. Entonces seguimos inhalando, ejemplo, hasta 5, inhalo hasta 5, exhalo hasta 5, inhalo hasta 5. El segundo paso es hacer conciencia del corazón cuando estoy inhalando y estoy exhalando. Acuérdense que donde pongo mi atención, pongo mi energía, y eso es clave. Entonces, si yo pongo mi atención en el corazón, se pueden llevar la mano al corazón o simplemente es empezar a sentir el corazón cada vez que inhalo, cada vez que exhalo, y ahí le estoy dando protagonismo a ese corazón, ¿sí? Eso lo hacemos también 3 o 4 veces. Y la tercera es pensar de las 3 emociones de alta vibración, que es amor, alegría y agradecimiento. La más sencilla para el ejercicio es el agradecimiento o la gratitud. Entonces, por algo o por alguien hemos sentido gratitud o agradecimiento. Entonces, como el cerebro no sabe que es pasado, entonces vamos a pensar en una persona o en una situación que nos genere gratitud o agradecimiento. Vamos a recrear esa emoción, vamos a sentirla y vamos a seguir inhalando y exhalando desde el corazón. Entonces, si quieren, hagámoslo 3 minuticos, vamos a cerrar los ojos. Empezamos a inhalar por la nariz, sintiendo cómo entra el aire, contando hasta el número que sea cómodo para cada persona. Entonces, inhalamos, exhalamos. Ahora vamos a poner nuestra atención en el corazón, vamos a sentir el corazón cada vez que inhalamos y cada vez que exhalamos. Sentimos, seguimos contando, seguimos concentrados en la respiración y cada vez que inhalamos sentimos el corazón, cada vez que exhalamos. Y el tercer paso es pensar en una situación o una persona que nos genere gratitud o agradecimiento. Es recrear esa emoción, es sentirla y seguimos inhalando y exhalando desde el corazón. Bueno, aquí hicimos el ejercicio corto, pero tómense en el tiempo, háganlo, de verdad van a sentir cómo es entrenar a mi cuerpo a estar en esa armonía, en ese bienestar. O sea, si lo practican todos los días, 5 minuticos, 10 minutos, antes de una reunión, antes de irnos a dormir o apenas nos levantamos, realmente es enseñarle al cuerpo a estar en ese bienestar y van a sentir cada uno como esas diferencias y esos beneficios que trae esta respiración de coherencia cardíaca. ¿Seguimos? ¿Qué es lo que pasa? Y para reforzar un poco con esa coherencia cardíaca, ¿qué es lo que los caballos, esa conexión con los caballos también? Es que cualquier emoción que sentimos cambia nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y este sistema nervioso autónomo, como dije, se conecta con el corazón. Entonces, cada vez que hay una emoción, hay algo a nivel fisiológico, a nivel, o sea, del cuerpo, se manifiesta en los latidos del corazón, llega al cerebro, o sea, estamos integrados y hacemos tanto énfasis es porque pues tenemos que ser conscientes de todo lo que nos pasa
está integrado y tenemos el poder de sanarnos y de lograr estar en mayor bienestar, ¿sí? Nos ayuda a que tengamos energía, a que nos estabilicemos, nos ayuda a la toma de decisiones. Yo digo que es que cuando estamos en coherencia cardíaca, como estamos con los dos hemisferios funcionando, integrados, es como que podemos ver la visión, podemos ser más estratégicos. Yo digo que es que nos volvemos más inteligentes porque estamos usando los dos hemisferios cerebrales, no solamente uno, ¿sí? Entonces no vemos solamente las cosas desde una perspectiva, sino de una perspectiva más amplia, ¿sí? Para tomar decisiones, para la solución de problemas. Entonces es muy importante esta parte de coherencia cardíaca y ese es el aporte tan grande también que nos hacen los caballos. ¿Seguimos? Ahí decía que era esta parte que los caballos nos ayudan en sesión a utilizar ese hemisferio derecho y ese hemisferio izquierdo. Y que es tan importante para conectar un poco con lo que Jaime también decía, es que esas emociones que tenemos de niños guardadas, así esa de rabia, de miedo, de que me sentí rechazado, me sentí humillado, me sentí abandonado, así no sea la realidad, ¿sí? Esas emociones están ahí guardadas y hay diferentes, a veces se van como acumulando, como la gota que rebosa la copa, y esa gotica, ese último evento, es el que hace a veces que se manifieste en un síntoma, en un dolor, en una emoción, en un ataque de pánico, en alguna situación, ¿sí? Entonces realmente logramos con la coherencia cardíaca estar en mayor armonía. Los caballos nos ayudan a entrar y a que logremos rescatar esas emociones que tenemos inconscientes sobre lo que queremos sanar, ¿sí? O sea, es como que se nos abre esa comunicación, hay mayor información y entonces logramos hacer conscientes muchas cosas, muchas emociones, nos pasan en sesión que las personas dicen, ay, empiezan a hablar y dicen, pero yo nunca había pensado en esto, o yo no me acordaba de tal situación, ¿sí? Una persona, por poner un ejemplo, que esto es bueno, una persona está en una sesión porque quería sanar un abuso que había tenido como a los 15 años, y cuando estaba en sesión se acuerda que a los 3 años también había sido abusada. Entonces dice, uy, ¿cómo así que yo desde los 3 años también me pasó una situación así? Entonces, cuando yo puedo sanar y hacer consciente mis emociones, las puedo transformar, y los caballos son unos maestros para eso, ¿sí? En el momento en que pongo la emoción encima, ya la puedo ver. Si ya la puedo ver, la puedo transmutar, la puedo sanar. Los caballos son espectaculares para eso. Simplemente es ponerla allí y aunque me duela un pelín lo que me está pasando, ya sé que me está pasando. Muchas veces lo que pasa es que no sabemos qué está pasando. Y entonces es muy poderoso poder hacerlo con caballos por eso. ¿Pasamos? Bueno, ¿cuál es el aporte de los caballos en terapia? Que facilitan la conexión con nuestras emociones, que ya le hemos dicho, que las tenemos reprimidas o guardadas en el inconsciente para sanarlas, ¿sí? Nos ayudan a que podamos ver en los caballos reflejadas esas emociones, ¿sí? Porque muchas veces no somos conscientes de ellas, sino que realmente una vez no sabe ni qué está sintiendo, pero cuando se ve representado en el caballo, cuando ve la emoción en el caballo que es evidente, uno dice, uy, sí, así me estoy sintiendo. Entonces, por eso decimos que los caballos son un espejo de nuestras emociones, porque nos vemos expresados o nos vemos esa evidencia en ellos, ¿sí? Casi siempre el caballo te percibe tu emoción antes de que tú te hayas dado cuenta. Porque el caballo percibe la parte bioquímica del cuerpo
y él ya lo entiende, y uno todavía apenas está procesando. Esos son milésimas de segundo, pero el caballo es fantástico para poder lograrlo y poder ayudarnos a entrar pues en la vivencia de lo que puede ser un coaching, una constelación, es facilitarnos el proceso. El maestro perfecto, la guía. Ahí ponemos que el cliente muchas veces oculta, a veces decimos que oculta, pero a veces es que también, a veces no queremos ser conscientes o no queremos evidenciar una emoción porque a veces pues es incómodo sentir rabia por mi papá o es incómodo expresar que es que me dio como mucho miedo de mi mamá o cualquier emoción pues que de baja vibración. Pero entonces el caballo lo que nos ayuda a eso, o sea, como que nosotros vemos esas emociones que se expresan en el caballo y la persona todavía no ha hecho conciencia de la emoción, entonces nosotros hacemos preguntas abiertas para que la persona se vea y sea la persona la que reconozca esa emoción en él, o sea, que se conecte con sus emociones para poderlas transformar y liberar. ¿Sí? Vamos a la otra. Las situaciones y reflexiones que el cliente vive con el caballo viven quedan grabadas en el sistema límbico. Por eso Jaime les decía, es que es una experiencia, es una vivencia, es algo que no podemos olvidar porque realmente cuando lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pues es algo que nos facilita hacer el cambio y hacer la transformación. Ahora los caballos no juzgan. ¿Sí? Entonces, esa parte es bonita porque los caballos es un ambiente, digamos que el aporte para la terapia es un ambiente donde no te sientes juzgado, donde estamos en la naturaleza, donde digamos que los caballos nos facilitan que exploremos en esas emociones, que se nos facilite ver esas situaciones o esas dinámicas familiares que nos han afectado y que necesitamos sanar para quitarnos como esa carga que llevamos, ¿sí? Y a nivel de empresarial, a nivel de trabajo, pues como de coaching de equipos, los caballos nos ayudan mucho a ver esa parte de liderazgo, a reforzar nuestro autoconocimiento, a trabajar, a ver cómo se está dando ese trabajo en equipo, cómo realmente se da la comunicación. Entonces, son unos coequiperos excelentes para trabajar con ellos. ¿Seguimos? Es que es constelar, es coaching. Es un resumen muy cortico, que son constelaciones y que es coaching, de pronto para el que no sepa. ¿Quieres saber de constelaciones? La constelación es una terapia que nos lleva del pasado al presente. Es una terapia que nos hace reflexionar de nuestro pasado para remendarlo, para repararlo realmente en el presente. ¿Correcto? Porque no es que uno se vaya a generaciones y que tantas vidas y todas esas regresiones, no. Realmente con que yo sane mi hoy, yo vengo de un papá y una mamá. Si yo me sano hoy, si yo sano mi relación con papá y mamá, de ahí para atrás todo se va a arreglar. Y de aquí para adelante, lo que yo sané, se lo voy a sanar a mis hijos. Entonces es muy interesante porque es hacerse cargo de nuestro aquí, nuestro ahora, que es lo que existe. ¿Correcto? Y el otro... Y otra cosita de las constelaciones que siempre decimos es, las constelaciones, al menos con caballos, las hacemos desde los 18 años en adelante, porque la persona tiene que ser ya adulta, o sea, hacerse cargo de ella misma. Yo no me puedo quedar, cuando estamos adolescentes, todavía esperamos que sea papá o sea mamá los que cambien, que cambie mi tía, que cambie mi hermano, que mi hermano, sí. Entonces, la constelación es para hacerme yo cargo, para hacerme yo responsable de mis emociones,
de lo que yo he vivido, y es algo muy lindo. Nosotros ponemos un ejemplo: papá y mamá es como una tienda paisa. Entonces yo tomo las cosas de esos papás, todos los valores, todas las fortalezas, pero hay muchas cosas, muchas vivencias que yo sentí que a mí me afectaron. Seguramente a mi hermano no, o a mi otra hermana, depende de la edad en que a mí me tocó esa situación de la familia, depende si soy la mayor, de si soy la menor, depende de mi sensibilidad. Entonces, todos sentimos las relaciones con papá y mamá diferentes. Lo importante aquí, y papá y mamá siempre hacen lo mejor que pueden con la conciencia que tienen y con el conocimiento que tienen. Entonces, ya no es quedarme yo pensando, es que cuándo va a cambiar mi papá o cuándo va a cambiar mi mamá. Cuando yo señalo a uno, hay 3 dedos que me señalan a mí. Entonces, ¿qué me tengo que hacer yo cargo y qué tengo que perdonarme y qué tengo que liberarme y cuáles son esas cosas que tengo que soltar? Porque es como que todos traemos una tula que nos pesa. Cuando somos conscientes de ella, pues porque muchas veces no empezamos a ser conscientes, entonces, pero a ver, esto me está molestando. Entonces cuando yo suelto, libero ese patrón, o libero esa rabia, o libero esa culpa, o me quito ese miedo, o soy consciente del síntoma que estoy sintiendo y cómo relaciono ese síntoma con lo que yo he vivido en toda mi vida, pues puedo sanar de una manera más integral. O sea, estoy pensando, analizando, estoy sintiendo, estoy viendo qué está pasando con mi cuerpo, los caballos me lo están mostrando. Entonces es muy potente, me facilita ese cambio y esa nueva realidad, vivir esa nueva realidad. Y la otra terapia es el coaching, ¿sí? Aquí ponemos que es una experiencia transformadora del ser, donde se integra también la mente, el cuerpo y las emociones. El coaching en general, pues como su esencia, es un proceso donde yo defino cuál es esa realidad deseada, cuál es esa realidad actual y cómo cierro esa brecha entre donde estoy y a donde quiero llegar. Entonces el coaching es muy positivo porque también, como decía Jaime, me empodera, me lleva a encontrar y a desmenuzar cómo llego yo para lograr esa meta o ese objetivo que me he propuesto, y lleva mucho a la acción, mucho a cómo voy a empezar a hacer cosas para lograr lo que quiero. No me quedo analizando, no me quedo pensando, sino que tomo decisiones, entiendo lo que me falta, necesito soltar también un miedo, necesito liberarme de ciertas cosas para poder llegar al objetivo que me he propuesto. Es más una guía que una sanación. Es como mediante los caballos logramos enfocar nuestro objetivo a mediano y corto plazo a la orientación al logro, ¿no? Ya es emprender algo para echar para adelante. ¿Seguimos? Siguiente. ¿Y cómo se desarrolla una constelación? En general, digamos, tanto coaching como caballos, en resumen, es realmente la persona llega, le hacemos una charla de media hora, 40 minutos sobre los caballos, toda esta charla que hemos tenido, y la persona es un entorno natural, 100% natural. Estamos con los caballos, ellos llegan del potrero a un establo grande que se tiene, ahí metemos 6 caballos, entonces digamos que se presta el ambiente, la naturaleza para estar como en esa tranquilidad, en esa armonía. Comida permanente. Se le pone comida permanente a los caballos cuando estamos en sesión, porque ellos comen entre 18 y 22 horas al día, digamos. Hacemos la meditación de coherencia cardíaca. Ya seguimos la otra, no, falta la otra. Y digamos que algo bonito en las constelaciones es que, a diferencia con caballos, cada caballo es el representante, perdón, de lo que nosotros, habrá un caballo siempre que va a ser nuestro representante,
Normalmente hay un caballo que es la mamá, hay otro caballo que es el papá y otro caballo dependiendo de lo que la persona quiera. O sea, el caballo puede representar un síntoma, puede representar una emoción y puede representar personas. También podemos hacer constelaciones sobre proyectos a nivel laboral, a nivel de la parte financiera. O sea, todo hace parte del sistema en el que yo vivo, ¿sí? Y aquí los caballos actúan como catalizadores de esos bloqueos emocionales, ¿sí? La persona observa su escenario, se conecta con sus emociones, las sientes en el cuerpo. Algo que es muy poderoso es que siempre en sesión la persona siente que esa emoción que está, la persona siente a veces, por ejemplo, náusea, dolor en el cuerpo, dolor en el hombro, dolor en el estómago, opresión. Siempre la emoción que necesita liberar se manifiesta en el cuerpo y cuando va pasando la sesión y va expresándola y va siendo consciente y la va entendiendo y la va viendo reflejada en los caballos nos ayudan a transmutar esas emociones y la persona siente esa liberación, o sea, se va el dolor, se va la náusea, se da la opresión y empieza a vivir como su nueva realidad. Entonces, por eso es muy, muy potente porque cuando uno lo siente en su cuerpo como que, ya la solté, ya realmente, sí, la identifico y la libero, pues estoy empezando a vivir mi nueva realidad. ¿Seguimos ahí? Listo. ¿No? Entonces, tenemos esas experiencias, o sea, realmente nosotros tenemos ahí pusimos unas fotos como ese espacio para compartir, también fuera de las terapias trabajamos con empresas, con talleres de todo un día, con los caballos en libertad, con que la empresa quiera fortalecer el liderazgo, quiera fortalecer el trabajo en equipo, la sinergia. Realmente es muy poderoso porque son talleres totalmente experienciales, no hay parte como de teoría, sino es trabajar el ser, trabajar esa parte de autoconocimiento para poder después verme dentro del equipo. Bueno, creo que con eso estamos terminando. Muchas gracias. Gracias a todos y que sea la próxima. Que la pasen bien. En amor, alegría y agradecimiento. Así es, así es. Muchas gracias, María Isabel y Jaime. Gracias por compartir este espacio, por cada vez que escucho sobre este tipo de terapias, de verdad que son bien innovadoras y disruptivas, ¿no? Entendiendo vamos, ustedes están ubicados en Cali, la empresa de ustedes y el lugar de ustedes se llama Icabay, como lo veían en la presentación. Ustedes como cofundadores han creado un espacio hermosísimo y ese espacio pues está, se puede decir, a disposición de todas las personas, ya sean de manera individual o trabajo en equipos, para que empiecen a ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Ese proceso de introspección que es importantísimo para poder llevar un estilo de vida saludable. Cómo a través de yo digo que estos hermosos animales que tienen el corazón más grande que el humano, pueden lograr conectar con nosotros, con el humano y pueden enseñarnos mucho, ¿no? Creo que ahí está la grandeza también de ese caballo y de ese animal y que evidentemente ustedes lo han sabido manejar de manera profesional y cuando yo digo que porque he estado allá en el espacio de ustedes, he estado en Icabay, se encuentra uno un lugar maravilloso y no le dan ganas uno de salir de ahí, eso de verdad que así se siente. Entonces, como decían nuestros invitados, cualquier tema, cualquier inquietud, cualquier información adicional, contáctenos a nuestro Instagram, contacten también en las redes de Icabay, así se encuentran en las redes sociales. Y aquí en Aca Health pues podemos canalizar cualquier tipo de servicio
que tengan para trabajar nuevamente de manera personal o de manera de equipo allá en ese proceso tan hermoso. Entonces, gracias por el espacio Muchas gracias. y estamos hablando. Ok. Listo. Bueno, Gracias, muchas chao. gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.